¿Quién está hablando ahora? ¿Joel o Jeremías? Jeremías, hermano. Ok, pero fue Joel quien dijo que esto tiene que ver más con la punto de vista del traductor, ¿no? Sí, Ya, creo que es más ahí, porque de lo que yo veo ahora, no hay ninguna cosa para indicar aquí gramaticalmente si debe ser sea o es de la voluntad de Dios. Pero lo voy a estudiar más en esta semana, a ver si lo que yo veo ahí, si puedo ver algo, algún comentario o algo de esto. ok, hermano. ¿Ok? Eh, bueno, una última cosa, pues, para Ah, comentar es ver todo el contexto del libro, ¿no? ok. Eh, si Pablo normalmente le dice, enseña eh, cómo deben conducirse, cómo deben eh, comportarse de acuerdo a lo que son hijos de Dios. Entonces, a la luz de eso, uno debe, creo que concluir, la voluntad de Dios no es la voluntad como, ay, ¿qué quiere Dios que yo haga en esta circunstancia específica? Sino lo que ya él viene hablando, de que deben ser piadosos, amarse unos a los otros, y no saber cuál es la voluntad de Dios. Sí, todo lo que él viene hablando, pues. Entonces, eso también creo que ayuda a interpretar. Sí, porque eso de la voluntad de Dios no es necesario. Nosotros no vamos a poder saber detalladamente todas las cosas que son la voluntad de Dios específica para nuestra vida hasta que pase, ¿no? Pero en el sentido general, como dijo, debemos ser piadosos, debemos ser misericordiosos. Esas son las cosas que sí sabemos cuál es la voluntad en esta manera o de este asunto. Entonces, eso es lo que debemos ser más inteligentes en mirar lo que muchas veces nosotros queremos saber la voluntad de Dios en aspectos específicos que para nosotros son las cosas más importantes, pero para Dios es más importante que seamos piadosos, seamos honestos de verdad. Y nosotros no damos tanta importancia a esto. Amén. Amén, hermano. Ok, bueno, vamos a dejar la pregunta para llegar a la clase. All right, para repasar. Sí, porque si seguimos, hacemos un culto aquí, hermano. Sí, Amén, amén, amén. Está y, buena eso, hermano. y ustedes no me han dicho nada, pero ya hemos pasado 4 semanas y ya nos toca un examen. So, Ay, Por eso es que no le hemos dicho nada. exacto, exacto. Oye, estábamos bien hasta ahí, ¿vale? Sí, sí, están eh, No. Ay, Señor. vamos a ver. Lo que pasa es que yo hago, todavía es más fácil para mí o mejor las cosas en el laptop que el iPad, entonces cambio de una a otra y cuando hago el cambio y se hace cosas nuevas en el archivo, entonces se, se empieza todo de nuevo. Ahora no, donde estoy.
yo creo que ya eso debe. Ok, ya. Ok, solo que nosotros llegamos, creo que llegamos a más o menos esta parte aquí de cómo se conjuga el subjuntivo. Okay. So, lo importante es de reconocer que siempre se va a ver o la omega o la eta, la vocal alargada para indicar el subjuntivo. Okay. Entonces aquí tiene ejemplos de los verbos de alfa, de contracción de alfa, epsilon y omicron. Okay. Entonces, para fijarse bien en cómo va a cambiar las cosas y para poder reconocer el subjuntivo. Okay. So, creo que llegamos a esta parte más o menos. So, usos del subjuntivo. ¿Están de acuerdo conmigo? Una pregunta. ¿Alguno de ustedes dedicaron un tiempo a ver si se podía hacer esto, cosa aquí en español con sentido, para ayudar a ver cómo se hace las diferentes cosas que implican el subjuntivo en español? ¿No? Ok. Yo voy a ver si yo arreglo esto un poquito y les mando de nuevo más los apuntes un poquito más mejor porque me di cuenta que hice un error que vamos a tocar aquí en la clase ahora. Ok. Uso del subjuntivo. El subjuntivo tiene una mayor variedad de usos en griego que en el español. La idea de probabilidad es solo una. Los dos primeros usos a continuación aparecen en cláusulas dependientes, los dos segundos en cláusulas independientes. Vemos que en los primeros dos ejemplos de cláusulas dependientes, los traductores profesionales, en vez de traducir con el subjuntivo, lo hicieron con el infinitivo. ¿Por qué? Creo que se hace para concordarse con el hecho de que el subjuntivo está afuera del indicativo. Como veremos cuando estudiemos el infinitivo también está afuera del indicativo. Recuerda que el subjuntivo pone énfasis en el aspecto y no el tiempo, y eso es igual que el infinitivo. Perdón. En las cláusulas independientes es fácil para el español comunicar la idea del subjuntivo. So, Hina y el subjuntivo. Hina casi siempre implica el subjuntivo y puede indicar propósito. Okay, so vemos aquí, Heiti soy eroken, ten ecusian, tauten hina tauta poes. ¿O quién te dio esta autoridad para que hagas esas cosas? Okay. Y la Reina Valera dice, ¿o quién te dio la autoridad para hacer esto o estas cosas? Okay. Pero aquí podemos ver hina más la forma del subjuntivo de poieo, de hacer. Okay. So, los líderes están preguntando a Jesús, ¿quién te dio esta autoridad para que hagas estas cosas? Okay. Mateo 12:10, kai epero tesan autan legantas, hina categores sosin autu, y le preguntaron diciendo, para presentar cargos en contra. Okay, so una vez más, el español lo pone en el infinitivo, presentar, mientras que el griego lo tiene en el subjuntivo. Okay. Y una vez para presentar cargos en contra de él.
Y la Reina Valera dice, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Okay. Cláusulas independientes. Colosenses 3:21. Hoi pateris me erethitsete ta tekna humon, hina me athumosin, padres, no provoquéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Okay. So, una vez más, vemos que es el subjuntivo y, como dice aquí, puede indicar propósito. ¿Cuál es el propósito? De no desanimarlos. Okay. Amén. La cláusula gina también puede indicar el contenido del verbo precedente. Kai exaltantes, que ekeruxan, gina metanousen. Y saliendo, predicaban. Okay. Y lo que está diciendo aquí, el contenido del verbo, ¿qué es lo que predicaban? Que los hombres se arrepintiesen. Okay. So, eso es todo lo que es diferente manera con gina y el subjuntivo. El an y el subjuntivo. Esta combinación ocurre en una oración condicional. Una oración condicional es una oración con el verbo sí y entonces, y ese entonces puede ser que está implícita en la oración. Si soy inteligente, estudiaré hebreo, o entonces estudiaré hebreo. La cláusula con el verbo sí, ustedes me pueden ver, porque Sí. salió No, una noticia No, ahora, hermano. se se fue. le fue. Sí. Ok. Déjame ver algo aquí. Puede ser que, em, déjame ver. ¿Me ven a mí ahora? A usted sí. Ok. Right. Me parece que se fue algo y no sé si hizo un update aquí o algo. Um, Ahí volvió. ok, perfecto. So, esta on y el subjuntivo, este entonces puede ser que está implícito en la oración. Okay. So, si soy inteligente, estudiaré o entonces estudiaré hebreo. La cláusula con el verbo sí se llama prótasis y la cláusula con el verbo es apódosis. Okay. No hay ningún elemento condicional en la apódosis. Y eso es lo que estábamos hablando al principio, antes en la clase. Si la prótasis es verdadera, el autor afirma que la cláusula con el verbo que contiene entonces es sin duda verdadera. ¿Ok? So, si soy inteligente, lo que está diciendo es, si esto parte aquí, si soy inteligente, es una cosa verdadera, entonces no hay duda de esto. ¿Ok? So, no hay razón de tener el subjuntivo en esta parte aquí. Si lo que digo aquí es la verdad o real, lo podemos poner así, entonces esta parte también va a ser real. Okay? So, ya hablamos un poquito de eso, pero primero de Juan 1:9, si confesemos o si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Si esto sale la verdad, entonces sabemos que esto es verdad de que Él va a ser justo
y fiel y perdonar. So, no hay duda del lado de Dios de lo que Él va a hacer. La duda está en esta parte aquí, si vamos a confesar o no. Okay. Es lo que está diciendo aquí. La única pregunta en 1 Juan 1:9 es si confesarás tus pecados o no. Sin embargo, si confiesas tus pecados, no cabe duda de que Jesús te perdonará y te purificará. Okay. So, hay diferentes oraciones condicionales en su clasificación según su forma y son clasificados en primera, segunda, tercera y cuarta clase. Una oración condicional de tercera clase va a tener esos tres aspectos. Siempre tiene una prótesis introducida por an. En la prótesis, el verbo siempre es subjuntivo y en la apóstasis, el verbo puede estar en cualquier tiempo o modo. Okay. Dos subdivisiones. ¿Alguna pregunta de eso hasta ahora? No. Okay. So, Hermano, ajá. no entiendo un poquito, o sea, que en el versículo que leímos de si confesamos, ¿se está usando el prótesis o la otra apódosis? So, esta parte aquí es la prótesis. Esa es la parte, vamos a decir, que tiene duda o no. Okay. Y esta parte aquí es la apóstasis. So, si esta parte aquí llega a ser la verdad, entonces no hay duda de que esta parte va a pasar. Eso es lo que está diciendo. Ok, Okay. Si cumplimos con esto, entonces esta parte va a pasar. Si no cumplimos con esto, la segunda, la apóstasis, no va a pasar. ok, ok. Otra pregunta. Ok, son dos subdivisiones de las condiciones de tercera clase. Una es condición de futuro más probable. Dice que si algo pudiera suceder, entonces algo diferente definitivamente sucederá. El hablante está pensando en un evento específico en el futuro. Okay. Aquí, caepen auto, tauta soy panta doso, ean peson prascuneses, ean peson prascuneses moi. Y le dijo, todo esto te daré si postrado o postrando me adorares. Okay. So está diciendo, es una cosa en el futuro más probable de que si tú haces esto, entonces en el futuro yo voy a hacer esto. Okay. Otro ejemplo. Ean gar agape sete, tus agapontas humas tina miston ejete, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Okay, so la idea es de que si tú estás haciendo esto, una cosa en el futuro, ¿qué recompensa tendréis? Un futuro probable. Okay. Está diciendo como que no vas a tener nada, no hay futuro en esto, porque solamente están haciendo lo mismo que los demás. Okay. Una condición general presente, eso es futuro y esta segunda es presente, es idéntica en forma a la condición futura más probable, excepto que el verbo en la apóstasis
debe estar en presente. Su significado es ligeramente diferente al del futuro más probable. En lugar de decir algo sobre un evento específico que podría suceder, enuncia una verdad general, una verdad axiomática. El subjuntivo es apropiado porque la verdad de la afirmación es atemporal. Okay. So, Juan 11:9. Eantis peripate ente gemera u prascopte. Perdón, prascopte. El que anda de día no tropieza. So, está hablando, eso se ve aquí, forma de presente, okay, y forma presente también aquí, pero está hablando en una cosa general. El que anda de día no tropieza. Okay, entonces, el acto de eso de condición general presente es, como dice aquí, más de cosas de una verdad axiomática. Okay. Mateo 8:2. Ean teles dunasai me catharisai. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Otra vez, verbos en el presente. Okay. Aparte del tiempo verbal en la apóstasis, solo el contexto puede indicar si el hablante está haciendo una afirmación específica o una verdad general. So, eso va a ser más que usted tiene que usar, va a entrar su interpretación un poquito ahí en esas condiciones. Ok. Cláusulas independientes. Eso es uno importante que se va a ver mucho, especialmente en las escrituras de Pablo. Subjuntivo exhortativo. Y el griego, como el español, puede usar el subjuntivo de primera persona singular o plural para mandar o animar, exhortar. Se llama el subjuntivo exhortativo. Se usa más en la primera persona plural y normalmente aparece al principio de la oración. So, nosotros usamos esto mucho, oremos. ¿Cuál es otra? Sí, que usan la forma del subjuntivo, pero es una manera sutil de mandar. Es la manera, creo que la mejor manera de escribir esto. El español hace esto mucho y el griego lo hace también. Okay? So, ven el subjuntivo y es fácil pensar, estamos haciendo algo del subjuntivo, entonces uno tiene que darse cuenta, es la manera sutil de mandar a la persona. So, se llama subjuntivo exhortativo. Okay. Dos ejemplos aquí. Ekbalo ta karfas, ektu ophthalmu su, déjame sacar la paja de tu ojo. O Jesús en el barco con los discípulos, dielphomen esta peran, pasemos al otro lado. Okay. So hay que tener un poquito de cuidado, pero se va a ver aquí normalmente el plural y al principio de la oración. Que un verbo esté en primera persona del subjuntivo no significa necesariamente que sea exhortativo. El contexto lo decidirá. Okay. So hay que mirar y analizar. Subjuntivo deliberativo. Si la persona no sabe la respuesta a la pregunta, se pone el verbo en el subjuntivo. Okay. So Jesús está diciendo a Mateo en el Sermón del Monte, me un merine sete legantes ti fag, eso aquí se ve, ti fagomen, okay, que comeremos,
o ti piomen que beberemos, okay, o ti periba lo meta con que vestiremos, nos vestiremos, okay. So todo esto está diciendo, no sabemos la respuesta, so se va a poner esto, está haciendo la pregunta, pero no sin saber la respuesta, so se pone el subjuntivo. Okay. So aquí son algunas palabras que siempre más o menos va a causar el subjuntivo. Okay. Eso deben memorizar esas palabras aquí para que sepan cuando al ver eso en la oración saben que viene el subjuntivo. Okay. Cuando la palabra an por sí sola o en combinación con otra palabra haga una afirmación más general, el verbo estará en subjuntivo. Okay. Quiero llegar a esto porque ustedes pueden leer esta parte aquí, no voy a tomar el tiempo ahora. Variables, negación. Eso es importante. La regla básica es que U se usa para negar un verbo en indicativo, mientras que me se usa para negar todo lo demás, incluido o incluyendo el subjuntivo. Okay. Hay una construcción específica que usa el subjuntivo que debe enfatizarse. La combinación ume seguida de aoristo de subjuntivo es una negación fuerte, más fuerte que simplemente decir u. Refuerzan esas palabras, el conjunto ume y el aoristo de subjuntivo, refuerzan la construcción para decir no. Con más énfasis es igual que el español a juntar dos palabras negativas. Nunca, jamás, voy a, lo que sea. Okay? So, para ver eso bien, si miran el principio de los apuntes, donde el hombre está hablando de la certeza de nuestra salvación, porque nadie puede quitar a nosotros de las manos de Dios o de Jesús. Okay, so esto, al leer esto, van a ver esto de este énfasis de decir que no es posible. Okay. Okay. 3 maneras de hacer una pregunta. Okay. So, primero, no hay ninguna indicación de la respuesta esperada del punto de vista del preguntador. So, Pilato, preguntando a Jesús, su eja basileus ton judaion, ¿eres tú el rey de los judíos? Okay. No sabemos. Pilato no está diciendo que sí, que no. Es una pregunta y lo deja así. Si la pregunta empieza con U, el hablante espera una respuesta afirmativa. So, los discípulos están en el barco. Didáskale, u mele soy hati apalu meta. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ven que dice U aquí. Entonces, los discípulos esperaban que Jesús respondiera, sí, me importa. So, al ver este U, te dice que están esperando U con el subjuntivo, ¿no? Está esperando que la persona dice que sí a la pregunta. Perdón, dije con el subjuntivo. Es con U. Ok, nada más. Si la pregunta empieza con me, el hablante espera una respuesta negativa. So, me pantes glosais la lucin. No todos hablan en lenguas, ¿verdad? So, la idea es que no es así. So, eso como digo así,
En el sentido del exégesis, será bien importante reconocer lo que de verdad está en la mente del hablador. Así que, cuando es aplicable, quiero que me comuniquen en sus traducciones este concepto. Es una lástima que Amén. la mayoría de las traducciones no indican la respuesta esperada. ¿Okay? Creo que ahí es un fallo bastante serio de los traductores de no incluir esto en las preguntas. Porque ahí hay algo bien, para mí, importante. Al tener esto, lo que la persona que está hablando, lo que él está esperando de respuesta, y no se pone. ¿Okay? Un poquito de aclaración aquí, que una pregunta tenga una U no significa que espere una respuesta afirmativa. Solamente porque tiene U, no es necesariamente que significa o espera una respuesta afirmativa, como vimos aquí con, no hay U ahí. Okay, aquí hay el ejemplo. Kai erkantai kai legusin auto dia ti hoi matetai yuanu kai hoi matetai ton farisaion nestu usin hoi de soi matetai u nestu usin. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? ¿Okay? Ellos no saben, entonces es una pregunta en general. Aquí el U precede inmediatamente al verbo y lo niega, pero cuando U indica la respuesta esperada, en la mayoría de los casos aparece al principio de la pregunta. Okay. Ok. Importante aquí, deponente. Si un verbo es deponente en cualquier tiempo, va a ser deponente en el indicativo, subjuntivo o cualquier otro modo. Okay, como déjame ver, creo que hay un ejemplo de esto más abajo. No lo tengo aquí. La única cosa es que nosotros tenemos que tener en cuenta los verbos deponentes, como siempre, de darnos cuenta que esto de ser deponente se va a comunicarse de esta misma manera en el subjuntivo. Va a ser, si es subjuntivo en el presente, por ejemplo, entonces vamos a verlo subjuntivo, deponente en el subjuntivo. Resumen. El modo subjuntivo se usa cuando un verbo expresa una posibilidad, probabilidad, exhortación o concepto axiomático. Un verbo en subjuntivo no tiene significación temporal. Su única significación es de aspecto. El subjuntivo que utiliza el tallo de presente indica una acción continua, imperfectivo. El subjuntivo que utiliza el tallo de aoristo, no aumentado, indica una acción indefinida, perfectivo. El signo principal del subjuntivo es la vocal alargada de conexión. Los sufijos personales son exactamente los mismos en el aoristo que en el presente, son sufijos primarios. El presente general enuncia una verdad general y axiomática. Y 3 signos del subjuntivo, después de hina e an y otras palabras formadas con an. Vocal de conexión alargada, la omega o la eta. Y el aoristo no aumentado. Okay. Eso tal vez la parte que va a dar más tropiezo. Número 6.
la condición de futuro más probable indica que si algo podría suceder, entonces definitivamente algo sucederá. El hablante está pensando en un evento específico en el futuro. Número 7. May es lo que se usa para negar en los modos no indicativos. Y el subjuntivo se usa en momentos exhortativos y en preguntas deliberativas. Y perdón, la pronunciación hoy ha sido un poquito mal, perdón. Subjuntivo combinativo. El subjuntivo combinativo formado con el tallo de perfecto aparece solo 10 veces en el Nuevo Testamento. Y las 10 son formas de oida, que significa saber, ¿no? Existen otros ejemplos del subjuntivo combinativo, pero todos son perifrásticos. Perifrástico quiere decir que viene con el verbo estar. Denota una acción completada con resultados hasta el momento del hablante. Y aquí tienen los versículos que usan esto, las 10 veces. Ok, ¿alguna pregunta? Yo sé que fue un poquito rápido todavía para repasar eso, pero tienen lo que yo mandé en los apuntes, donde yo me equivoqué, dije que la forma de ume es la forma más fuerte, y eso no es verdad, es la forma ume o me genoita. Es la forma más fuerte en el griego que Pablo lo usa. Si la gracia se nota por el pecado, entonces vamos a seguir pecando. Pablo dice eso de me genoita, que nunca De ninguna manera. de ninguna manera, ya. Es la forma más fuerte. Ok, ¿alguna pregunta? Creo que para ustedes, creo que eso del subjuntivo no va a ser tan complicado como ha sido para mí, porque el subjuntivo no es, como dije la semana pasada, no es una forma que normalmente usamos mucho en inglés. Eso fue un concepto nuevo, pero ustedes lo tienen más. La única cosa sería de darse cuenta donde el griego lo usa, que tal vez el español no. Pero la forma, el concepto no creo que le va a dar problema. Ok, vamos a cerrar la clase en oración. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por cada alumno aquí que está esforzando para aprender del griego. Te pido tu bendición en la vida de ellos, en sus familias, en sus ministerios, y que puedan ver el resultado de sus esfuerzos y su sudor, la sangre, lo que sea, que están invirtiendo en esta clase en un sentido figurativo. Pero damos gracias por esta oportunidad y que tenemos de aprender el griego, y por la tecnología que lo podemos hacer de la casa en cualquier parte del mundo. Pedimos por las iglesias de esta semana, que puedan tener un buen impacto en su comunidad, donde cada uno de esas iglesias está o esté, en el nombre de Jesucristo. Amén.